Yo creo que Colombia no es un Estado moderno. Colombia es una suerte de un Estado patrimonial manejado por unas élites, por unos grupos, dicho coloquialmente, por unas bandolas, ¿cierto?, que llegan al poder del Estado a través de un simulacro electoral que se realiza cada 4 años en medio de una vergonzosa jornada electoral cargada de fraudes. El último fue lo mismo que ha habido durante 150 o 200 años. Fraudes, dinero, corrupto, unas elecciones que nunca han sido transparentes en Colombia, ni lo serán en muchos años. Entonces yo parto del diagnóstico actual de que esto es un Estado patrimonial que toma la forma coyuntural de un narcoestado. El país vive actualmente de 3 rentas: rentas petroleras, rentas mineras y rentas de la coca. Esos son los 3 mecanismos básicos de acumulación de excedente de capital. Me dirán, pero es que también hay empresas. Sí, está Galletería Noel, que es una especie de panadería grande en Miami, y otra serie de empresas en Colombia que viven de rentas y de privilegios monopolísticos que les otorga el Estado, no de la competencia. Ni siquiera son monopolios formados en la lucha por la competencia, no, son recursos que les entrega el Estado, en tanto es un Estado patrimonial que vive de las rentas. Un ejemplo reciente, el impuesto, o llámelo como quiera, tasa de confiabilidad que se entregó a las termoeléctricas. 15 billones de pesos se robaron, se los echaron al bolsillo. ¿Y quién responde por eso? Nadie. Nadie. Santos mira para otro lado, Uribe vivió de lo mismo, para decir de los más recientes. No va a pasar nada. Y el Contralor dice que va a hacer una investigación y la investigación no llega a nada. Y el procurador pela los colmillos y dice que también va a investigar y no pasa nada. Esto es un país de pillos. Ahí está el ejemplo más reciente. 15 billones de pesos, billones se los tomaron en las termoeléctricas, regalados por el Estado, obviamente previa a las comisiones que hay que pagarles al ministro de Minas, al presidente de la República. Es que no hay negocios gratis, como dicen los americanos, no hay almuerzo gratis. ¿Por qué llegamos a esa situación? Esa parte la voy a tratar de resumir. Por lo siguiente, porque la tesis es esta: en Colombia siempre hubo más territorio que Estado. Siempre hubo más territorio que Estado, desde que el país decidió fundarse como republiqueta. Entonces, durante todo el siglo XIX hubo entre 15 a 19 guerras civiles, contando las regionales y las locales, ¿no? Porque era una lucha entre las élites terratenientes por tomar el poder del Estado para poder redistribuir las rentas agrarias, formar los grandes latifundios. Todo el siglo XIX se va en esa lucha de excesos verbales entre radicales liberales y conservadores, los unos diciendo que había que gobernar con la Iglesia Católica, ejemplo Mariano Espina Rodríguez, quien cínicamente, fundador del Partido Conservador, declaraba en el siglo XIX, es que si la religión católica no existiera, había que inventarla para poder gobernar al pueblo. Y el Partido Liberal era un partido inicialmente de comerciantes, de burguesía compradora, de comerciantes importadores y exportadores, particularmente importadores, que se territorializó o enfeudó, no me gusta tanto ese término, pero sí el de territorializó con la ley de desamortización de bienes de manos muertas de Mosquera, o sea, remataron los bienes de la Iglesia porque los conservadores no lo podían hacer porque era pecado, entonces lo hacían en compañía con los liberales. Entonces el país llega a comienzo de siglo en medio de un proyecto político formado por Núñez Caro, la pareja Núñez Caro, la Regeneración. Núñez era un político liberal, que había sido liberal, y que los calenturientos amores de la tercera edad, que son muy complicados, con doña Soledad Román, lo llevaron a volverse un conservador, o sea, a buscar
un concordato para poder meter a doña Soledad Román al palacio, ¿no? Con la quiesencia de los curas, de los obispos, arzobispos, cardenales, toda esa ralea de pájaros. Entonces, hacen la Constitución de 1886, hecha a pulso, artículo, por uno de los peores personajes que ha tenido el país, más siniestro, don Miguel Antonio Caro, experto lingüista en griego y en latín, que nunca conoció el mar, como dice García Márquez, un hombre que no conoce el mar me merece la mayor sospecha. No pasó de Anapoima, Cundinamarca, conservador montuno, a ultranza, y hace esa Constitución del 86. Don Miguel Antonio, pero usted hizo una Constitución muy jerárquica, y casi una monarquía. Dijo, sí, yo hice una monarquía, lástima que por elecciones. Y entonces se forma un Estado burocrático, militar, centralista, confesional y represivo. Y dura 50 años, hasta que llegan los liberales en el 30, porque comienza un incipiente desarrollo capitalista en el país. Todo el siglo XIX es precapitalista. Comienza un incipiente desarrollo capitalista fundamentado en la acumulación de capital dinero que habían hecho los incomparables comerciantes antioqueños de trilladoras y comerciantes en general. Por eso es que la industria empieza en Medellín, ¿no? Y luego en Barranquilla, que es el puerto de salida. Y empieza una burguesía, que es una burguesía muy débil, que está representada en dos personajes, Enrique Olaya Herrera, un boyacense, con eso les digo todo, ¿no es cierto? Después cuando ustedes estudien sociología a fondo y geografía económica van a saber lo que es un boyacense, o sea, un componedor, viven de la politiquería, un componedor, pero que empieza a hablar de reformas, pero llega el verdadero personaje de esa burguesía, que es Alfonso López Pumarejo, y emprende en el mandato después de Olaya, emprende la llamada Revolución en Marcha. Esa Revolución en Marcha es una tentativa de revolución burguesa fracasada. ¿Por qué fracasa? Porque el gobierno de Laureano Gómez, el Partido Conservador en cabeza de Laureano Gómez va a ser presidente 20 años después, Laureano Gómez representa el sector más recalcitrante del Partido Conservador. Tiene unos herederos en Colombia, Ordóñez, Uribe, etcétera. Esos son laureanistas. Todavía tiene reflejos en el país. ¿Y qué plantea Laureano Gómez? La propiedad privada es sagrada, es un derecho natural sagrado. Como el Partido Liberal osa plantear la ley 200 del 36, que es la ley de tierras, una ley tímida, supremamente tímida de reforma agraria. Observen y verá, más o menos los mismos argumentos que tienen ahora Laforí, el presidente de Fedegan, Ordóñez del procurador y Álvaro Uribe. Le van a quitar la tierrita a los paracos y a los terratenientes que no tienen sino de a 5, 10.000 y 20.000 y 30.000 hectáreas. Eso es una injusticia, Ve y verá que es la misma estructura argumentativa, pero es que eso no es un problema de argumentación, es que la política no es un problema de argumentación, política es un problema de intereses, muchachos. Entonces, Laureano organiza una resistencia incluso armada contra el Partido Liberal, que llega a radicalizarse en el segundo mandato de Alfonso López Pumarejo cuando intentan un golpe de Estado. Pero entre esos dos gobiernos surge algo muy parecido al actual, el tío abuelo de Juan Manuel, porque es que lo que dicen la señora, lo que se hereda no se hurta. Un componedor, como el actual presidente, además de Taur, componedor, ¿no es cierto? Entonces, Eduardo Santos es la pausa santista, o sea, desmonta todas las reformas de López, busca la conciliación con los conservadores, hasta que llegaron las reformas. Entonces eso embalantona, eso los hace crecer. Y cuando ya llegue el segundo gobierno de López no puede terminar. Quien termina el mandato es su ministro de gobierno, Alberto Lleras. La organización sindical colombiana nace con el lopismo vinculada al cordón umbilical del Partido Liberal.
Y el Partido Comunista, que era la izquierda, era un partido súper pequeño, como lo apodó Jorge Chávez, cabe en una radiopatrulla. El Partido Conservador, Comunista en Colombia, cabe en una radiopatrulla. Entonces iba a rastras, ¿no? detrás del Partido Liberal. Cuando el Partido Liberal se divide, Gaitán Turbay, pero no Turbay Julio César, sino Gabriel Turbay, se divide en dos alas y se presentan las elecciones del 46. Como va dividido, gana el Partido Conservador en cabeza de Ospina Pérez, pero ya la violencia ha empezado a arreciar contra el Partido Liberal y toma una forma catastrófica a partir del asesinato de Gaitán. Una forma catastrófica, una forma de insurrección urbana que rápidamente se transforma en violencia rural. Y esa violencia rural, liberal conservadora, dura desde el 48 prácticamente hasta el 58, 10 años, pura violencia partidista, pero violencia intensa, llena de barbarie, como es la violencia en Colombia. No había motosierras cuando eso, pero las mujeres les abrían el vientre embarazada, les sacaban los fetos, hacían el corte, bueno, las atrocidades que usted quiera. Y eso llega hasta la dictadura de Rojas, ¿no es cierto? La dictadura de Rojas dura unos 3 o 4 años. Lo que pasa es que, como dice Lord Acton, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Entonces, un general llegar a dictador, a presidente, pues empezó a comprar, a que le regalaran tierras o a cogérselas, a tener, es decir, se engolosinó con el poder para enriquecerse. Y la burguesía, que lo vio inicialmente como una solución frente al gobierno de Laureano Gómez, porque es que después del 50 llega Laureano Gómez mediante elecciones como todas las de Colombia, un fraude, una cantinflada. El Partido Liberal se abstuvo, entonces a él votó solamente el Partido Conservador y Laureano salió electo. Gobernó un año y al año dejó encargado al designado so pretexto de enfermedades. Pero no era eso, sino que se fue a cocinar, vivir para ver, se fue a cocinar una reforma constitucional que era una constitución de formar un Estado corporativo. Vivir para ver, decía Alfonso López, y Gabriel García Márquez, vivir para contarla. Entonces, él planteaba un Estado corporativo y ahora la FARC está planteando una asamblea constituyente corporativa y Uribe también. Un Estado corporativo es un invento de la dictadura portuguesa que duró más de 50 años, ¿cierto? De Salazar, y que lo trata de copiar Franco. Es una idea falangista y fascista, de que las corporaciones tienen que estar representadas en el poder político. Entonces los industriales tienen una representación, los agricultores, léase terratenientes, tienen una representación, los sindicatos una representación, ustedes los estudiantes otra, ¿no es cierto? Las mujeres otra, los curas otra, es la corporación sí, eso es un Estado corporativo. Un Estado liberal moderno, democrático de derecho, etcétera, como se llama un Estado moderno, no es por corporaciones, es por el voto ciudadano. Un ciudadano, un voto, lo cual es un mito, pues, pero es una formulación ideológica. No vayan a creer, pues, esto es un paréntesis, que porque ustedes tienen un voto y Luis Carlos Sarmiento es otro, ustedes tienen el mismo poder que el señor que es el más rico de Colombia. Bájense de esa nube. Bueno. El punto es este. Entonces viene una violencia, viene el Frente Nacional y el Frente Nacional implica una democracia restringida en el sentido de que solamente liberales y conservadores pueden llegar al poder. El problema agrario quedó intacto, sin solución. Sin solución. O sea, siguió primando el latifundio improductivo frente a una masa gigantesca de campesinos que habían sido violentamente expropiados con la violencia. O sea, la violencia política del 50 sirvió para la ampliación y formación del mercado interno, como la violencia
del 80, la violencia paramilitar y guerrillera del 80, sirve a su vez para fundamentar un enorme proceso de expropiación de los productores directos. Colombia tiene más de 5 o 6 millones de desplazados, es que eso es una cosa asombrosa, que son en su mayoría campesinos que fueron expropiados de sus tierras y están en las ciudades. Eso forma el mercado interno. ¿Qué es el mercado interno? Una mano de obra libre que tiende a venderse por cualquier salario a la fuerza productiva que hay, que es un capital incipiente, ¿no? Entonces, ¿qué quiero mostrar con esto? Violencia del 50, violencia del siglo XIX, la que quiera. Empatamos con la violencia del 40 al 50. Y esa violencia del 50 que llega hasta el 58 o 60, empata con los comienzos de la violencia guerrillera. ¿Por qué? Porque a partir del 64, las guerrillas liberales que no se entregaron, unas se negociaron, las del Llano, por ejemplo, hubo muchos muertos de cabecillas, siempre ocurre casi así, aquí en todos los pactos. Se transforma a través de un campesino liberal, propietario mediano, más mediano que pequeño, don Manuel Marulanda. Don Manuel Marulanda era un campesino medio liberal de la zona del Viejo Caldas, que fue perseguido y expropiado por las fuerzas del Estado. Entonces él se fue, formó una guerrilla liberal y se fue para la parte del Tolima y ahí hizo el camino de Damasco, si lo tuvo San Pablo, porque no lo podía tener un campesino colombiano. Trataron de convertirlo al comunismo. A mí me parece que la conversión fue relativa, porque a mí me parece que el viejo siempre siguió pensando como buen campesino, la propiedad, las vaquitas, los marranitos, las gallinitas. Prueba de ello, el discurso con Pastrana. Y yo era un campesino y hizo la contabilidad. Me quitaron tantas marranas paridas, tantas vaquitas lecheras, tantas gallinas ponedoras. Eso es el inventario que él hizo. Un inventario además real, ¿no es cierto? ¿Y cómo responde la oligarquía nuestra? Con violencia, arrasar a los campesinos que ya se habían conformado como guerrilla y que exigían básicamente una revolución agraria. Esa revolución agraria no va a llegar, pues o sea, durante 30 años se lucha y se lucha. El gobierno que más intentó hacer una reforma agraria fue el de Carlos Lleras. Y los carros del Incora los recibían en la costa a bala, los terratenientes, a bala, a los carros del Incora. Entonces, no logra sacar adelante esa reforma, pero crea una organización que llama la ANUC, la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, que cuando llega el nefasto Pastrana padre, los destruye, crea el pacto de Chicoral y dice no más reforma agraria. Lo que se necesita es desarrollo agroindustrial, lo mismo que está diciendo ahora Santos. Por un lado va y pacta con la guerrilla de que van a haber zonas de reserva campesinas, pero por al lado, no, como es jugador de póker, entonces en una carta está marcada, no, esto es un mentiroso profesional, ¿no? Entonces aquí están las zonas de reserva campesina y vea usted, va a entregarle los baldíos a los grandes capitalistas, cosa que no se podía hacer. O sea, le prende una vela a Dios y otra al diablo. Entonces, eso es lo que se plantea, un desarrollo agrícola vía prusiana, vía que el latifundio se transforme en capitalista. Esa es la vía más lenta, eso es lento y doloroso. Si usted va a decirle a un latifundista que tiene 5.000 hectáreas en la costa con ganado, vea, siembre algodón, ¿y cuánto vale eso? ¿Y cuántos trabajadores demanda? Tanto, ¿ya cómo es que está esa? No, mijo, vea, yo esas 5.000 reses que tengo ahí las manejo con 2 vaqueros. Yo no me voy a poner a pagar de 1.000 trabajadores, no tengo plata para eso. Entonces, es un proceso muy lento de transformación. Entonces, el país va a empatar esa violencia estatal y guerrillera del 60 hasta ahora, por eso decimos de 50 años o más, va a empatar a partir del 80 con otra violencia urbana, la violencia del narcotráfico. El narcotráfico empieza como la bonanza marimbera en la costa y luego se traslada a la bonanza coquera en el interior, particularmente en 2 departamentos, Antioquia y Valle. O sea, ahí están dijéramos, las élites cartelizadas de ese negocio gigantesco,
que produce una acumulación incalculable. Digo incalculable porque ¿cómo hacen para calcularla, pues? ¿Cierto? Hay parámetros de las toneladas que decomisan y las que salen y un largo etcétera, ¿cierto? Entonces se forma una violencia urbana brutal, que a ustedes sí les tocó, ¿cierto? Que fue, por ejemplo, la violencia cuanto a la lucha contra las tradiciones, el señor Pablo Escobar, etcétera, la guerra de los carteles, todo eso nos tocó vivirlo. Una violencia sangrienta y un Estado impotente para enfrentar eso. ¿Por qué? Porque era un Estado hipercorrupto, como lo sigue siendo. Entonces uno dice, pero en México, ¿por qué no cogen al Chapo? Ay, que lo van a coger si el Chapo es invisible. No es que él va ahorrado en dólares, no lo ven. Eso tiene ese poder, no lo ven. Entonces aquí es lo mismo, ¿no es cierto? O sea, Colombia en 20 años de narcotráfico se convirtió en un narcoestado. Eso es lo que es. Y entonces aquí viene la parte, dijéramos, dramática, terrorífica de la historia. Y de esa situación no se escapó nadie, hasta la propia guerrilla cayó en eso, que tenía necesidades de financiación, así, por lo que sea. Todos tienen necesidades de financiación, la guerrilla, los paramilitares, la policía, todos tienen necesidades de financiación, ahí está el negocio. No pague impuestos, da unas utilidades del 200 y el 300, entonces ¿qué? Y el Estado no ve porque no hay Estado. Entonces se forma un proceso de acumulación perverso, porque el narcotráfico es una singularidad económica. O sea, el problema es en cierta forma lo que los economistas llaman una demanda inelástica. O sea, si un banano sube de precio, nadie se va a comer en los Estados Unidos un banano por $2. Dice, no, eso no lo come ni un orangután. ¿Cómo se va a comer $2 por un banano? Banano me lo como a 50 centavos de dólar, a 30, pues a $2, no. Cambio el banano por otra frutica más barata. Eso se llama una demanda inelástica, o sea, no puede subir mucho el precio. Con la droga no pasa eso. Si sube mucho, el drogadicto va a decir, esto está muy caro. No, él va y busca su droga. Punto. ¿Cierto? Y si está muy barata, consume más. Entonces ese negocio no tiene pierde. Eso se llama una demanda efectiva, como diría Keynes, un mercado hecho en Estados Unidos y en Europa. Y Colombia, una de las grandes fuentes de acumulación es esa. La otra es las rentas petroleras que se fueron al suelo y las mineras. Entonces, en medio de esa crisis y esa confrontación que dura 50 años, viene una fórmula, dijéramos, guerrerista, que es la que emplea Uribe. Funcionó en parte. Yo sostengo esta tesis, que creo que no los destruyó, los contuvo. Los contuvo, porque con Pastrana estaban en las goteras de Bogotá, ¿no es cierto? Entonces la oligarquía asustada. Vea, están en Bogotá, están aquí, ya están llegando. Y Pastrana en una rumba, ¿no? No se da cuenta de nada. ¿No? Luego llegó el gobierno de Uribe, y Uribe planteó una tesis de derecha de confrontación y los contuvo porque en realidad sacó al ejército y a la policía que estaban en los cuarteles jugando chucha y botacanelas, con un perrero, porque él usa un perrero, ¿no? Y un sombrero montoño, afuera, se fueron. Y al mismo tiempo decía que no había guerra, a pelear pues, a filtrar las carreteras, a meterse al monte. Y creó una confrontación intensa con ellos, los contuvo, no los destruyó. ¿Por qué no los destruyó? Porque no se pueden destruir. Porque el negocio de la renta de la coca permite a usted o a cualquier grupo formar gigantescos ejércitos de mercenarios. Ah, pelado. ¿Cuántos años tiene usted? 15. Ah, bueno, sí se puede reclutar. Yo pensé que tenía 11. Nosotros somos humanistas. Le vamos a pagar el salario mínimo. A mí, para mí cucha. Y mismo él arranca. De cualquier lado, llámese guerrilla, llámelo como quiera. Eso es el mercenarismo, que en Colombia lo fomenta las rentas del narcotráfico. Y yo no voy a hablar del ejército y la policía por la siguiente razón. En México hay un dicho que se puede aplicar aquí. Si lo atracan en el distrito, no grite policía, puede ser atracado 2 veces.
no voy a hablar de esas instituciones. Entonces, en ese orden de ideas, ¿qué quedaba? Lo que intentó Santos. Santos es el caballo de Troya del uribismo. Yo creo que por eso de milagro no le ha dado un paro a Uribe, ¿no? Es decir, semejante caballo de Troya que le metieron. De ministro de Defensa hacía lo que Uribe le decía, participaba de los falsos positivos. Cuando los pillaron, él lo primero que hizo fue, como buen bogotano, oligarca bogotano, fue sacar unos generales, ¿no? Supuestamente limpiar las Fuerzas Armadas. Pues estuvo comprometido en eso. Pero ¿qué hace? Hace una cosa desde el punto de vista de la burguesía, dijéramos, más tradicional. Hombre, no, esta confrontación nos va a desgastar. Entonces busquemos un acuerdo de paz. Y ha buscado unos acuerdos de paz y los ha desarrollado. Esos acuerdos de paz, muchachos, pasan por lo siguiente. Olvídense. Yo llevé una ponencia que la voy a resumir aquí a Barranquilla, que se titula La justicia transicional, 2 puntos, el carácter simbólico del derecho. Justicia, paz y reparación. ¿Qué va a hacer la justicia? La justicia es que van a creer. No conocemos pues el desarrollo de eso, pues que un tribunal con magistrados nacionales y 2 o 3 extranjeros. Esa es una jugada de Santos y de la guerrilla para poderse supuestamente evitar la influencia de la Corte Penal Internacional. No es que aquí hubo magistrados extranjeros, aquí se trató de castigar los delitos de lesa humanidad, etc. Eso es el punto que los ha tenido muy enredados. Yo creo que el punto sí fue pactado. Y luego, dijéramos, cuando la ultraderecha en cabeza de Uribe empezó a decir, y van a quedar impunes y se van a ir para la casa con la plata, ¿y qué es esto? ¿No? El escándalo, ¿no? Entonces ya Santos, que es un jugador de póker, vea, hombre, ¿tenés una carta marcada? No, ¿cuál? Yo no tengo cartas marcadas, ¿no? Pero eso es lo que van a tener que hacer, porque los acuerdos de paz son una farsa necesaria, subrayo necesaria. Ellos, los jefes, no van a pagar cárcel. Yo no me imagino pues, a Timochenko metido en una cárcel. No me lo imagino, ni a Iván Márquez, ni a Catatumbo, bueno, yo no me sé los apodos de todos, pero no me lo imagino. Porque es que no van a ser tan bobos a que meterse en una cárcel para que les pase lo que les puede pasar. No sé. Esto es un país que vive de venganzas. Dostoyevsky, los seres humanos llamamos justicia a nuestras propias venganzas. Eso es la justicia. Entonces ellos están pidiendo un blindaje, no, un momentico, pues, a ver, ¿cómo así? Esto no es una rendición, esto es un acuerdo. Yo no voy a pagar cárcel. Entonces van a buscar formas simbólicas, ¿no? Entonces ahí se devanan los sesos los juristas del régimen, obviamente con unos honorarios muy jugosos. Ejemplo, Cepelín, Cepeda. Ejemplo, el que fue magistrado de la Corte, el que es rector de la Universidad Externado, no me acuerdo, Henao. Y todas las demás. Y me imagino que la muñeca Rieta, que está en todas las fiestas, ¿no? Entonces la muñeca Rieta también va y come. Sí, ahora está en la de Nicaragua, pero él puede comer a 2 carrillos, doctor, por boca y nariz. Entonces están todos esos juristas del régimen que viven de la contratación con el Estado. Vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, no sé qué. Babas. Yo veo el escenario así, ¿no es cierto? Segundo, la indemnización. Ay, hombre, por Dios. La indemnización la va a pagar el Estado con la plata de todos nosotros. La guerrilla no va a decir, vea, entonces vamos a sacar unos recursos que tenemos en las Islas Caimán y vamos a destinar $1.000 millones para esto. No, la plata es para los jefes, para que hablemos con claridad. No la van a entregar, ni el Estado se las va a exigir. Entonces el Estado ya sacó unos decretos y unas normas de indemnización. Si usted va por vía administrativa y dice, yo era un campesino apartado, me mataron a mi papá, a mi mamá, a mis hermanitos, estoy solo viviendo en una pieza con mi mujer que está embarazada y 8 hijos. Vaya, reclame su indemnización. Demuestre eso con una declaración y le dan 12 millones de pesos o 20 si hay un homicidio. Es el Estado por vía administrativa. Si usted decide coger la vía judicial, siéntese a esperar. En 10 o 15 años no ha salido. Pero entonces el Estado va a pagar las indemnizaciones. Verdad, justicia y reparación. Y verdad,
Ellos van a salir y van a decir, martirizamos, secuestramos, mutilamos, tiramos bombas, perdónenos, perdónenos, Salmo tercero, bla, 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 bla. Esto es un país de imbéciles y de católicos fanáticos, y de católicos fanáticos. ¡Ay, se arrepintieron! Lo mismo que hacían los paras. No, ay, como los atropellé, yo no los vuelvo a atropellar. Déjenme salir de aquí, para que vean. Oh, este es un país que vive de hipocresía. ¿Por qué? Porque la realidad social es otra. Y no crean ustedes que con la cosa posconflicto van a empezar a acabarse las barriadas de tugurios. No, no se va a acabar. Porque el Estado, primero, está en crisis fiscal en este momento, por el problema del petróleo. Y segundo, porque la oligarquía nuestra no tiene voluntad de hacer reformas. Y los otros tampoco mucha influencia de ejercerla. Y que se vayan elecciones, que se vayan. Yo no voy a hacer pronósticos. Hacer pronósticos en política es muy difícil por lo siguiente. Hay un plebiscito que fue la última carta marcada que sacó Santos, porque le dijeron, no, un referéndum no, pierde. Perdió Uribe en su mayor auge un referéndum, ¿se acuerda? No, entonces el jurista del régimen es un médico. Esto es un país absurdo, ¿no? El jurista del régimen, Roy Barreras. Roy Barreras. Tiene una cola como de 4 metros de lagarto. Roy Barreras dijo, no, tengo la solución, oiga, un médico, un jurista, un plebiscito. No, hombre, pues que el plebiscito, vea cómo está reglamentado, vea los umbrales que requiere, que en Colombia pues 17 millones de personas no van a votar a favor de eso. Entonces, otro jurista del régimen, que es un periodista, ¿no? El Tití Benedetti, ¿no? Listo, el 13%, fórmula mágica. 4,5 millones que digan sí, se ganó el. Entonces, como los periodistas colombianos, todos son fletados, todos, y son idiotas fuera de eso, corruptos e idiotas. El periodista colombiano está en Armero, y estamos aquí de Caracol reportando a Armero, y hay un señor con una varilla atravesada de lado a lado. Señor, ¿le duele? No, cuando me río. Imbéciles. Entonces los periodistas en estos días iban preguntando aquí ya a mi mamá, que es el más torcido de todos, y entonces ¿cómo va a ser eso, señor Serpa? Digo, 4,5 millones de votos por el sí. Bueno. Nunca le preguntó, ¿y si gana el no qué? O sea, si hay 4,5 millones por el sí y 7 por el no, ¿qué hacemos? Esa pregunta no la ha hecho nadie, la estoy haciendo yo aquí. ¿Qué va a pasar? Entonces un periodista de Inglaterra, que sí son serios, le preguntó a Santos, por la BBC, Santos, ¿y si usted pierde el plebiscito? Entonces el tipo como que aterrizó. No, yo no he pensado en eso. Dije, ¿qué hace? No, porque si no votan 4,5 millones, que sí, ¿qué se hace? Prácticamente le dijo, y en ese caso usted renunciaría, empezó a gaguear, le volvió la tartamudez que siempre ha tenido. Yo no hago pronóstico, yo creo que es una votación baja, yo creo y espero que salga, porque es que yo soy partidario de la paz. Sé que es una farsa, pero soy partidario de eso, porque no hay camino distinto a ese. Si no hay acuerdos de paz, sigue la guerra. Sigue la guerra, siguen las bombas, sigue todo, con las secuelas que tiene, porque no van a poder destruirlos de inmediato, ni tienen interés. La contraparte no tiene mucho interés en acabar eso. Entonces yo soy partidario de la paz, pero quiero ser lúcido, como el emperador Ariano que iba con los ojos abiertos hacia la muerte. Pero eso es una farsa necesaria. Es una farsa necesaria. Eso de que justicia, paz y reparación, ninguno de esos 3 renglones se van a dar, porque no pueden darse. Pero eso es necesario. Es necesario que se desmovilicen, que puedan hacer política, y es necesario que el Estado desmonte la estructura paramilitar, porque si no, entonces la situación también va a seguir. Entonces, el gobierno ha avanzado mucho, hay que reconocerlo, ha avanzado mucho en los acuerdos de paz. Yo diría que ha evacuado puntos, sin el punto, por ejemplo, de la transformación agraria, que zonas de reserva campesina. Bueno, hágale pues.
los otros puntos están atascados en que falta el punto del acuerdo judicial que ya se logró. Lo que pasa es que a Santos, uno por hábil que sea, un jugador de póker por hábil que sea, de todas maneras le detectan las trampas. Por ejemplo, si un jugador de póker va a Las Vegas a jugar a un casino de eso y siempre gana, ¿sabe qué le dice el casino? Tenga, lleves estos millones de dólares, no vuelva a los guardianes. No, este señor no puede entrar al casino porque nos reservamos el derecho de admisión. O sea, siempre finalmente el tramposo se nota. Entonces, Santos tiró eso, se fue a la Naciones Unidas a decir, ya tengo esto y un cacho. Entonces vino la derecha, que es tenebrosa en Colombia, y dijo, sí, ¿y qué fue lo que pactó? Impunidad, impunidad. ¿Qué es lo que asusta a la gente del común? Claro, es que sí. No puede haber voy a decir una frase que la puedo decir porque estoy en la nacional, no hay acuerdo de justicia en ninguna parte del mundo sin un mínimo de impunidad, porque lo otro es una rendición. Pero es necesario que se acabe esta lluvia de sangre. Que hay un punto, porque es que tiene partes cantinflescas del acuerdo, que la guerrilla, por ejemplo, va a ayudar a controlar el narcotráfico. Es decir, yo digo una cosa, la guerrilla es como una franquicia, ¿no? FARC. Entonces, cuando usted abre una hamburguesería, si usted tiene la franquicia de McDonald's, usted la monta como McDonald's. Pues si McDonald's le quita la franquicia, ¿usted cómo la tiene que montar? O la de Burger King, usted la monta entonces como la hamburguesería Buckmaster, el presidente de la Andy, ¿no? Hamburguesería tiene nombre y apellido de hamburguesa, Buckmaster. Pero ahí no le va a entrar la gente, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué va a parar con el narcotráfico? La FARC no vuelve a hacer narcotráfico porque desaparece la franquicia. Pero siguen los que están con el negocio. Yo no me imagino, pues, ¿cómo es que llama? El Paisa y esos otros que van a dejar el negocio. ¿Quién quita la ponchera cuando está cayendo la gotera, como dicen las señoras? No va a seguir, porque un negocio rotundo. Pero bueno, que siga, porque de todas maneras los paras puede que se acaben de desmovilizar y cambien de nombre, ¿no? Y van a seguir. El negocio va a seguir. Porque el Estado está metido en él, porque la burguesía burocrática y gasteril que maneja este país no ha vivido ese negocio también. Entonces yo veo un panorama que yo soy partidario de los acuerdos de paz, porque con los acuerdos de paz al menos se cambia un factor de violencia. Queda otro, el de la ciudad, la violencia urbana, el tipo que te saca un cuchillo, un revólver y a ver muchacho el celular, y si no se lo das te mete una puñalada en el ombligo o te mata, pues. Esa no va a desaparecer fácil, ¿no? La primera reforma a la violencia urbana pasa por una reforma radical del aparato policivo. No la va a hacer ningún alcalde ni ningún presidente, la va a hacer. Olvídense de eso. Entonces, es una farsa necesaria. La justicia transicional, 2 puntos, el carácter simbólico del derecho, es una cosa simbólica. No, de todas maneras fueron juzgados y sancionados. ¿Cierto? O sea, a usted le dicen, hombre, va a responder por esto, pero le damos uno de los subrogados penales. Los juristas tienen nombres para todos, son unos tramposos horribles. Subrogado penal, entonces condena a ejecución condicional. Condenado a Iván Márquez a 10 años, subrogado penal, queda en libertad condicional, o sea, queda fuera. Maneje de bien, no se emborrache, vaya a misa y lleve a los niños al colegio. Sí, yo voy a hacer eso.